Mi nombre es Caroline Whitman y durante años viví convencida de que tenía la vida perfecta. Tenía 38 años, era autora publicada y compartía un elegante apartamento de ladrillo marrón en Manhattan con mi esposo Mark, un asesor financiero que podía calmar cualquier tormenta emocional con solo decir mi nombre. Había algo especial en cómo lo pronunciaba, lento, tierno, como si me envolviera en una promesa. Las mañanas comenzaban con un beso en la frente y el café justo como me gustaba. Las noches cerraban con él murmurando palabras que me hacían sentir única. Yo era su mundo. O al menos eso creí, hasta que todo se quebró. Esa noche, cerca de la medianoche, desperté sola. La cama estaba vacía. Supuse que Mark se había levantado a buscar algo en la cocina o a revisar su celular. Me acomodé para volver a dormir, hasta que escuché su voz. Venía de su despacho. Grave. Controlada. Fría. Ella no sospecha nada, dijo. Me congelé. Una descarga me recorrió el cuerpo. Sentí el aire más pesado. El corazón se me aceleró. Me incorporé, intentando escuchar mejor. Todo sigue según el plan. Ya falta poco, agregó. Me acerqué sigilosamente hasta el pasillo, pegándome a la pared junto a su puerta entreabierta. Una línea de luz escapaba por la rendija. No pude oír más, pero no lo necesitaba. Ya había escuchado demasiado. Volví en silencio a la cama. Me acomodé fingiendo estar dormida. Cuando Mark regresó, lo hizo con su rutina intacta. Se metió bajo las sábanas, me arropó con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era la misma. Esa noche no dormí. Me quedé en vela mirando al techo, sabiendo que algo grave estaba pasando y que, de algún modo, yo estaba en el centro de todo. A la mañana siguiente, me deslicé por la cocina como un fantasma. Mark aún dormía profundamente. Me paré frente a la cafetera con las manos temblorosas, tomando por primera vez una decisión, mirar nuestras finanzas. Nunca antes lo había hecho. Él se encargaba de todo, cuentas, ahorros, inversiones. Yo confiaba. Pensaba que eso era parte de ser una buena esposa. Pero esa mañana entendí algo nuevo, la confianza ciega puede costarte la vida que creías tener. Abrí la app del banco. Mi aliento se cortó. Retiros, decenas de ellos. 500 pesos. 1000 pesos. 750 pesos. 2000 pesos. Y así seguía la lista. No eran cantidades descomunales por separado, pero en conjunto, el patrón era alarmante. Tuve que sujetarme del borde de la encimera para no perder el equilibrio. En ese instante, una voz me sobresaltó desde atrás. ¿Revisando la cuenta tan temprano?, dijo Mark con un tono casual, aunque en sus ojos noté una chispa de sorpresa. Se apoyó en el marco de la puerta mientras se estiraba. Tenía curiosidad, respondí, intentando sonar despreocupada. Algunos de estos cargos no me suenan. Mark se acercó, sirvió café y me lanzó una sonrisa prefabricada. Ah. Esas son solo unas pequeñas inversiones. Seguro se me olvidó mencionarlas. Dio un sorbo sin mirarme a los ojos. Algo dentro de mí se rompió. No era ira, aún no era algo más frío, algo más cortante. Asentí lentamente fingiendo aceptar su explicación, pero ahora lo observaba, no con amor, no con confianza, sino con claridad. Cada encogimiento de hombros, cada evasiva, era una grieta más en la imagen en la que una vez creí. Esa noche me di cuenta de más. Estaba constantemente pegado al teléfono, siempre con la pantalla hacia abajo, siempre saliendo para atender llamadas, y cuando le preguntaba en qué estaba trabajando, sonreía y decía solo negocios, nada de qué preocuparse. Pero estaba profundamente preocupado y esa preocupación se estaba convirtiendo en determinación. No iba a quedarme esperando a averiguar qué estaba planeando.
Necesitaba respuestas y las necesitaba rápido. 2 días después tuve mi oportunidad. Era una tarde tranquila. Mark acababa de terminar de cenar y dijo que iba a ducharse. Normalmente, llevaba el teléfono consigo a todas partes, como si fuera una extensión de su cuerpo, pero esta noche, por primera vez, lo dejó sobre la mesa del comedor. Me quedé mirándolo fijamente. Mi corazón latía en mi pecho como una campana de alarma. Esperé 30 segundos, luego 60. Oí el agua correr arriba y extendí la mano para alcanzarla. Su teléfono estaba desbloqueado. Me temblaban los dedos mientras revisaba los mensajes recientes. La mayoría eran recordatorios inofensivos relacionados con el trabajo, charlas informales. Pero entonces un hilo de mensajes destacó sin nombre de contacto, solo un número. El mensaje más reciente decía: envíale los archivos de Ilium. Asegúrate de que no se entere. Ya casi está. Me quedé paralizado. Leí el mensaje de nuevo y otra vez con la mente a 1000 por hora. Iliam archiva y se asegura de que ella permanezca en la oscuridad. ¿Quién era ella? ¿Fui yo? ¿Le estaba enviando algo sobre mí a alguien? Se me revolvió el estómago. Volví a colocar el teléfono exactamente donde lo había dejado, con cuidado de no mover nada. Luego fui a la cocina. Me salpiqué agua fría en la cara e intenté calmar mi respiración. El sonido de la ducha aún continuaba. Me quedaban unos minutos más, pero no podía dejar de pensar. Mark no solo estaba mintiendo, no solo estaba haciendo trampa. Él estaba planeando algo grande y yo era su objetivo. Más tarde esa noche, cuando se metió en la cama, me besó la frente, como siempre. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Asentí con la cabeza y sonreí levemente. Simplemente estaba cansada. Por dentro yo gritaba. Él no sabía que yo había visto el mensaje. Él seguía creyendo que yo estaba en la oscuridad. Ese fue su error y yo planeaba aprovecharlo. A la mañana siguiente, en cuanto Mark se fue a trabajar, llamé a Anna. Anna Prescott no era solo mi mejor amiga de la universidad, también era una brillante abogada especializada en derecho sucesorio. Habíamos perdido el contacto durante algunos años, pero volvimos a conectar el verano pasado tomando un café. Jamás imaginé que la llamaría así. Cuando contestó, no perdí el tiempo. Me temblaba la voz al decirle que todo llegaba tarde. Susurro las transacciones ocultas, el mensaje sobre los archivos de Ilium. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, ella me hizo una sola pregunta: ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Cerca de 500 millones, dije. Hubo una pausa. Entonces su voz volvió a ser firme y clara: Caroline, tenemos que trasladar tus bienes ahora mismo. Sentí que me flaqueaban las rodillas, así que me senté en el borde del sofá. ¿Estás seguro?, susurré. Sí, si esperas, él hará su siguiente movimiento. Crearemos un fideicomiso a tu nombre. Estará protegido legalmente. No podrá tocar ni un centavo. Tragué saliva con dificultad. El apartamento, los ahorros, los derechos de autor del libro, las inversiones, todo por lo que había trabajado, estaba en juego. Me apunto, dije. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de documentos, firmas y llamadas telefónicas. Ana trabajaba como una máquina. Ella trajo a su equipo. Trasladamos la titularidad del apartamento al fideicomiso, bloqueamos las cuentas de inversión y pusimos todos los activos bajo mi protección legal personal. Para cuando Mark llegó a casa al tercer día, yo ya había hecho lo que nunca pensé que tendría que hacer para defenderme del hombre en quien una vez confié mi vida. Entró por la puerta con comida para llevar luciendo su habitual sonrisa encantadora. Pensábamos que íbamos a empatar esta noche, dijo alegremente. Asentí con la cabeza y tomé la bolsa de su mano. No tenía ni idea de que todo había cambiado. Los papeles estaban firmados,
el dinero transferido, la fortaleza construida. Podía intentar lo que quisiera, pero jamás volvería a acercarse a mis bienes y no iba a advertirle que creyera que seguía dormida. Que diera el siguiente paso, porque ahora yo estaba preparada. 4 días después, Mark dio el paso. Era viernes por la noche. Llegó a casa más temprano de lo habitual, vestido con uno de sus trajes a medida. Parecía tranquilo, casi satisfecho, mientras dejaba su maletín y se sentaba frente a mí en la mesa del comedor. «Tenemos que hablar», dijo deslizándome una carpeta. No me inmuté. La abrí lentamente, revelando los documentos que contenía los papeles del divorcio. «Creo que es lo mejor», continuó con voz ensayada. «Nos hemos distanciado. No quiero que las cosas se pongan más difíciles». Lo miré intentando mantener el rostro impasible. «¿De verdad?», pregunté. Dudó un instante lo suficiente para que viera un destello de incertidumbre en sus ojos, luego asintió. «Sí, es mejor así», respiré hondo y le devolví la carpeta. Antes de continuar. «Hay algo que debes saber». Frunció el ceño. «¿Qué?». Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi voz era tranquila, clara y firme. «Ya lo he trasladado». Todo parpadeó. «¿Qué?». «El apartamento, las cuentas, las regalías, todo. Ahora está en un fideicomiso protegido». «No puedes tocarlo», payó. «¿Tú, qué quieres decir?». «Quiero decir», dije con voz firme, «que no puedes entrar aquí, darme los papeles del divorcio y llevarte la mitad de mi vida». Apretó la mandíbula y su mano se aferró al borde de la carpeta. «No puedes hacer eso, ya lo hice». Me miró fijamente durante un largo rato, buscando algún signo de debilidad, pero no se lo di. «Tenías razón en una cosa», dije en voz baja, «la vida es impredecible». Se apartó de la mesa, levantándose lentamente. «Nos veremos en los tribunales», dijo con voz fría y cortante. Sonreí y me puse de pie. «También, entonces adelante. Inténtalo, inténtalo». Salió de la habitación y, por primera vez en semanas, suspiré aliviada, porque ahora lo sabía. Ya no era la mujer a la que podía manipular. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. 3 días después de que Mark se marchara furioso, noté algo extraño en el trabajo, susurros, miradas de reojo. Mis compañeros, que normalmente me saludaban con calidez, de repente evitaban mirarme a los ojos. No era paranoia, era demasiado constante. Entonces mi asistente, Rachel, entró en mi oficina pálida, con una copia impresa en la mano. «Creo que tienes que ver esto». Era una captura de pantalla de un foro anónimo en línea, una publicación titulada «La directora financiera oculta fondos durante el divorcio usando dinero de la empresa». Debajo había un párrafo que acusaba a una ejecutiva anónima de malversación de fondos para protegerse en un divorcio, insinuando actividad delictiva. En los comentarios alguien lo había especificado. «Sé quién es Caroline Whitman, investiga sobre ella». Sentí que se me helaba la sangre. «Mark, él estaba detrás de esto». «Lo presentía, está intentando arruinarme». Susurré. «Rachel». Asentí solemnemente. «Si esto se difunde, podría dañar tu reputación o algo peor». Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro de la habitación. Había dedicado años a construir mi nombre, mi credibilidad. Había ascendido cada escalón por mérito propio, sin atajos, sin favores, y ahora una mentira podía destruirlo todo. «Necesito llamar a Ana», dije cogiendo el teléfono. Esa noche me senté frente a Ana en su oficina. Me escuchó mientras le explicaba lo que estaba sucediendo. Mi voz temblaba por una mezcla de miedo y furia. «Esto ya no es solo personal», dije. «Está intentando destruirme profesionalmente». Ana se recostó con los dedos entrelazados. «Está jugando sucio», dijo. «Intentando forzarte a llegar a un acuerdo. Quiere asustarte para que te rindas».
La miré fijamente a los ojos. No voy a ceder. Asintió ya redactando una carta. Primer paso, una orden de cese y desistimiento. Si sigue adelante, lo demandaremos por difamación y daño a la reputación. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi interior. Quería desgastarme con mentiras, pero había subestimado una cosa, no le tenía miedo a la verdad y no pensaba irme a ninguna parte. Justo cuando creía haber visto todos los trucos de Mark, cayó aún más bajo. 3 días después, Ana me llamó a su oficina. Su tono era cortante. Seria, acaba de presentar una demanda. Dijo al entrar: te acusa de fraude financiero. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué afirma? Que moviste ilegalmente bienes conyugales. Alega que malversaste fondos de vuestras cuentas conjuntas. Me dejé caer en la silla frente a ella. No puede estar hablando en serio. Sí, y hay más, dijo Ana. Con gravedad. Deslizó un expediente sobre el escritorio. No está solo. Presentó la demanda con un codemandante. Abrí la carpeta. El nombre me atravesó como un golpe seco, Hilomero. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo nombre que había visto en aquel mensaje oculto en el teléfono de Mark. ¿Quién es? Pregunté, intentando mantener la voz estable. Ana cruzó los brazos, con ese gesto que indicaba que lo que venía no iba a gustarme. Un falsificador profesional, respondió. No han logrado condenarlo aún, pero está relacionado con múltiples esquemas de fraude y documentos manipulados. Deslicé los papeles sobre la mesa. Eran montones de registros plagados de cifras inventadas, contratos adulterados y firmas que intentaban imitar la mía, torpemente, pero lo suficientemente bien como para engañar a alguien que no buscara a fondo. Esto no es mío, dije, ya sin ocultar la rabia. Todo esto es falso. Lo sabemos, contestó Ana. Pero tenemos que demostrarlo. Y no tenemos tiempo. Sentí como el miedo que me había acompañado durante días se convertía en algo más afilado, determinación. Está intentando hundirme otra vez, susurré. Ana me sostuvo la mirada. Entonces hagamos que todo ese veneno le caiga encima a él. Esa misma tarde entregó el expediente a un analista forense especializado en fraudes financieros. Lo que siguió fue una semana de trabajo incesante. Revisar estados bancarios auténticos, certificar historiales, rastrear huellas digitales, verificar fechas, reconstruir mi actividad real. Dormía poco. Casi nada. Pero sabía que lo que estaba defendiendo no era solo dinero. Era mi nombre. Mi dignidad. Mi vida. Y al final, lo logramos. El perito rastreó el origen de los documentos falsos hasta Ilia, alias de Hilomero. Ninguna fecha coincidía con mis movimientos. Ninguna firma resistía la comparación. Ningún documento tenía vínculo alguno con mis cuentas reales. Todo era un montaje. Su montaje. Mark había lanzado su ataque más bajo, pero la verdad, terca, sólida, implacable, seguía de mi lado. Un mes después estábamos frente al juez. Ana estaba serena como siempre, yo llevaba un traje azul oscuro y la columna tan recta como mi decisión. Al otro lado, Mark parecía deshecho, sin la máscara encantadora que usó durante años. Solo quedaba un hombre nervioso, acorralado por sus propias mentiras. La audiencia fue breve. Nuestra evidencia era irrefutable. Ilia jamás se presentó. Cuando el juez leyó el fallo, cerré los ojos. No fue alivio. Fue algo más profundo, aceptación. Demitido. A Mark se le negaba todo acceso a mi fideicomiso. Sus acusaciones eran declaradas difamatorias. Y para rematar, debía pagar mis honorarios legales. Intentó interceptarme al salir. No tenías que llegar tan lejos, murmuró. Lo miré con una calma que nunca antes me había permitido. No, Mark.
Tú no tenías que hacer esto. Y seguí caminando sin volver la vista atrás. En los días que siguieron, reconstruí mi mundo pieza por pieza. Volví a escribir. Regresé a Central Park, a mis paseos largos, al aire frío que me despejaba. No festejé. Medité. Porque a veces la victoria no se siente como un grito de triunfo, sino como el silencio después del huracán. Aprendí algo que ojalá alguien hubiera puesto en mis manos mucho antes. La confianza es un gesto precioso. El control de tu vida es un derecho. No importa lo dulce que suene a alguien, lo amable que parezca, o cuanto jure amarte. Nunca entregues tu poder con los ojos cerrados. Protege tu futuro. Defiende tu nombre. Y si alguien intenta destruirte desde las sombras, mantente firme. La verdad siempre hará más daño que cualquier venganza. Si estás leyendo esto y algo dentro de ti resonó, compártelo. Da me gusta. Comenta. Hazle saber a otra persona que no está sola. Porque la fuerza no es solo sobrevivir a la tormenta. Es entender que cuando pase, el cielo vuelve a ser tuyo.